La niña cayó de rodillas en medio del suelo polvoriento, sus pequeñas manos temblando mientras suplicaba con lágrimas que la dejaran quedarse. Pero su padrastro la empujó con fuerza, haciendo que cayera de bruces, y su voz se ahogó en un grito de dolor y miedo. «Por favor. No me hagas esto», imploró, sus lágrimas mezclándose con el polvo, su rostro lleno de heridas y desesperanza. Pero él no la miró, solo se alejó, cerrando la puerta de golpe, como si ella fuera solo un peso, una molestia que debía eliminar. La niña quedó sola en la calle, con el estómago vacío y el corazón destrozado. La noche caía rápidamente y el frío comenzaba a calar en sus huesos. No había nadie para ayudarla, solo el silencio que la envolvía, roto solo por su llanto desconsolado. La hambre apretaba su abdomen y sus ojos se cerraron un momento, como si eso pudiera hacer que el dolor desapareciera, aunque solo aumentaba con cada minuto que pasaba sin comida, sin consuelo, sin esperanza. Se levantó con dificultad, sus piernas temblorosas y sus ropas rasgadas. Intentó buscar refugio en una esquina, pero no encontró más que sombras y silencio. La soledad la abrazaba con fuerza, y su alma clamaba por ayuda, por una señal de que algo bueno aún podía suceder, aunque en ese momento parecía imposible. La noche se hacía más larga, y la niña, cada vez más débil, se acurrucaba en el suelo, en una esperanza desesperada, sus lágrimas secándose en su rostro magullado. De repente, en medio de ese abismo de desesperación, un brillo suave empezó a iluminar la oscuridad. Una luz cálida, diferente a la fría noche, empezó a envolverla lentamente. La niña, con ojos llenos de incredulidad y miedo, levantó la vista y vio una figura que se acercaba. Era una presencia luminosa, llena de paz y amor, que parecía atravesar la sombra de su sufrimiento. La figura se detuvo frente a ella, y con una voz suave y llena de compasión, dijo: «No temas, pequeña. No estás sola». Un silencio reverente llenó el aire, y la niña sintió una calidez que no podía explicar con palabras. La luz le envolvió, y en ese instante, la sensación de abandono y dolor empezó a disiparse como si una mano celestial la hubiera tocado para sanarla. La tristeza que la consumía se convirtió en una esperanza renovada. La figura extendió su mano, y en ese momento, la niña sintió que algo más grande que ella se manifestaba, algo que venía a cambiar su destino y a devolverle la fe en la vida. Pero justo cuando parecía que todo iba a cambiar para siempre, la luz empezó a diluirse, y con ella, la presencia desapareció en un parpadeo, dejando a la niña allí, temblando, pero con una chispa de esperanza en su corazón. La noche seguía siendo oscura, pero ahora había una promesa en su alma, algo más grande estaba por suceder, algo que ella no podía imaginar en esa humilde esquina, en medio del dolor y la soledad. Porque, en medio de la más profunda oscuridad, siempre hay una luz que se prepara para brillar más fuerte que nunca. La niña había llegado a ese punto después de un camino lleno de dolor y abandono, un camino que parecía no tener fin. Durante mucho tiempo, su vida había sido un constante vaivén de lágrimas, indiferencia y desdén por parte de quienes deberían haber sido sus protectores. Desde que su madre falleció, todo cambió para ella, pero no en la forma que un corazón espera. En lugar de encontrar consuelo y amor, encontró rechazo y crueldad. Su padrastro, un hombre frío y distante, siempre había tenido una actitud de desprecio hacia ella, como si su presencia fuera una molestia que debía eliminar. La trataba con dureza, le negaba el cariño y, en ocasiones, incluso la castigaba sin motivo, solo por sentirse poderoso. La niña, con su inocencia intacta, buscaba en él algún signo de afecto, alguna muestra de que todavía era querida, pero solo encontraba silencio y golpes. Su madrastra, una mujer que parecía más interesada en mantenerse en el buen favor del padrastro que en cuidar a la pequeña, raramente le dirigía la palabra y, cuando lo hacía, sus palabras estaban llenas de desprecio y sarcasmo. La niña no entendía por qué la trataban así, porque en lugar de consuelo, ella recibía golpes y palabras hirientes. La tristeza crecía en su pequeño corazón, y en sus sueños, buscaba una figura que la protegiera, que le diera un poco de paz en medio de tanta oscuridad. Pero la realidad era cruel. Después del funeral de su madre,
la niña se sintió más perdida que nunca. La muerte de su mamá había sido un golpe devastador, un vacío que parecía imposible de llenar. Ella solo tenía 5 años, demasiado pequeña para entender por qué la vida le había jugado tan sucia, por qué la habían dejado sola en un mundo tan frío y despiadado. La familia que había quedado, el padrastro, la madrastra y otros parientes lejanos, no mostraron ninguna compasión. La actitud de todos fue la misma, indiferencia, rechazo, y en algunos casos, un desprecio que le quemaba el alma. La noche antes del funeral, la niña lloró en silencio en su habitación, sintiendo que el peso del mundo se le caía sobre los hombros diminutos. Su corazón dolía por la pérdida de su mamá, por la ausencia de un abrazo cálido que la consolara. Pero en lugar de encontrar consuelo, fue enviada a dormir en un rincón, con una comida escasa y sin ningún tipo de cariño. Al día siguiente, la ceremonia fue un recuerdo de tristeza y desolación, y cuando volvieron a casa, la realidad fue aún más dura. Su padrastro la acusó de ser una carga, de recordarles a todos lo que habían perdido. La echó de la casa con palabras ásperas, diciendo que no la querían, que no tenía derecho a llorar por su madre, que su presencia solo los molestaba y que ya no era bienvenida allí. La pequeña salió a la calle, con el corazón roto y sin un lugar a donde ir. Sus pasos vacilantes la llevaron a un rincón oscuro, donde el frío de la noche empezaba a calar en sus huesos. La soledad la envolvió como una manta pesada, y sus lágrimas volvieron a caer, mezclándose con la nieve y el polvo del suelo. La injusticia la había dejado sin protección, sin alguien que la amara o que le mostrara un poco de compasión. La niña no entendía por qué la habían tratado así, por qué el mundo parecía tan cruel con ella. Solo sabía que había sido abandonada, que la habían rechazado en su momento de mayor tristeza y vulnerabilidad. A su alrededor, solo había adultos que, en lugar de cuidarla, la habían lastimado aún más. El padrastro, que en lugar de ser un protector, era un verdugo, la madrastra, que en vez de ser una madre, parecía una enemiga disfrazada, y otros familiares que, en sus miradas frías y palabras cortantes, solo mostraban desprecio y desinterés. La niña, con su corazón pequeño y vulnerable, se sintió completamente sola en un mundo que parecía no tener lugar para ella. La injusticia de su situación le quemaba por dentro, y su esperanza se estaba apagando lentamente, mientras la noche caía más profunda y la oscuridad parecía envolverla por completo. En ese momento de absoluto abandono, cuando todo parecía perdido, algo más grande estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría su destino y le devolvería la fe en la vida. Pero esa historia aún no había terminado, y en su alma, una pequeña chispa de esperanza empezaba a encenderse, presagiando que, a pesar de todo, la luz todavía podía brillar en medio de la más profunda oscuridad. La niña fue arrojada de la casa con tanta fuerza que casi cae al suelo, sus lágrimas aún no se habían secado del todo, y su pequeño cuerpo temblaba de miedo y frío. Su padrastro la empujó con rabia, diciéndole que no era más que una carga, que no tenía derecho a llorar por su madre, y la echó sin compasión a la calle. Ella quedó allí, en medio de la noche, con las ropas rasgadas y el corazón hecho pedazos, mientras el viento helado le cortaba la piel y el silencio la envolvía como una cárcel sin salida. Pero eso fue solo el comienzo de su tormento. Al día siguiente, cuando intentó buscar refugio, su padrastro volvió a aparecer, y esta vez, en su ira, le negó toda comida. La golpeó en la espalda y le gritó que no merecía nada, que no era más que un estorbo, y que si no podía mantenerse en pie, que al menos se quedara sin comer. La pequeña, con el estómago vacío y un nudo en la garganta, suplicó por un poco de pan, pero él solo le lanzó un insulto y la empujó, diciendo que no era digna de nada, que debía aprender a valerse por sí misma. La niña intentó resistir, pero sus fuerzas se estaban agotando, y cada vez más, su cuerpo se sentía más débil, más sola, más olvidada. El sufrimiento no cesó allí. Un día, cuando ella buscaba algo de consuelo en un rincón de la casa, su madrastra la insultó con palabras duras y despectivas, tachándola de inútil, de sucia y de una carga que solo traía problemas. La niña, con lágrimas en los ojos, le suplicó que no la tratara así,
que solo quería a alguien que la quisiera, pero la mujer solo le espetó que no valía nada y que no merecía más que desprecio. La humillación la hizo sentir aún más pequeña, más indefensa, y su alma empezó a apagarse. Luego, una noche, la niña fue despertada por golpes fuertes en la puerta. Era su padrastro, enfurecido, que entró en su habitación y, sin ninguna razón, empezó a pegarle con las manos y con un cinturón. La golpeó hasta que sus pequeñas manos no pudieron más, y ella solo pudo llorar en silencio, suplicándole que parara, que no le hiciera más daño. Pero él no escuchó, y siguió azotándola, como si quisiera acabar con su sufrimiento en ese momento. Cuando por fin se cansó, la dejó allí, herida y temblando, con la ropa rota y las lágrimas mezclándose con la sangre. Y el peor momento llegó cuando, en medio de esa misma noche, la niña fue echada otra vez a la calle, sin abrigo, sin comida, sin nadie que la protegiera. La empujaron con dureza, diciéndole que no servía para nada, que no valía la pena. La dejaron sola, en medio del frío y la oscuridad, con su alma desgarrada y el corazón lleno de miedo y desesperanza. Cada vez que intentaba buscar ayuda, solo encontraba rechazo o silencio. La noche parecía interminable, y su cuerpo, débil por la falta de alimento, apenas podía sostenerse. La soledad la envolvía, y su mente solo podía pensar en cuanto había sido víctima de una injusticia que parecía no tener fin, de un abandono que la había destrozado por dentro. No había escapatoria. La niña, tan pequeña y vulnerable, solo podía sentir cómo todo su mundo se desmoronaba a su alrededor una y otra vez, sin ninguna esperanza de cambiar su destino. La violencia y el rechazo la habían marcado profundamente, y en su corazón solo quedaba un eco de dolor y tristeza. Pero, en medio de esa oscuridad total, algo estaba a punto de cambiar. Un susurro en el viento, un brillo que empezaba a aparecer en la distancia, una luz que quizás, en algún momento, podría devolverle la esperanza. Porque, aunque el sufrimiento parecía insuperable, en su alma todavía había una chispa que no se apagaba, una señal de que algo más grande se acercaba, y que su historia aún no había terminado. La niña cayó de rodillas en medio de la calle, su pequeño cuerpo temblando de frío y agotamiento. Sus lágrimas se mezclaban con la suciedad del suelo, y su respiración era entrecortada por el miedo y la desesperación. La noche había caído por completo, envolviéndola en una oscuridad tan espesa que parecía aplastarla, como si el peso del mundo entero se hubiera concentrado en ese instante. La niña intentó levantarse, pero sus piernas temblorosas no le obedecían, su estómago estaba vacío desde hacía horas, y cada respiración le dolía en el pecho. La piel de sus manos y su rostro estaba marcada por el frío, y sus pequeños labios estaban resecos y agrietados. En ese momento, su llanto se volvió más fuerte, más desgarrador, como si quisiera liberar toda la angustia acumulada, toda la injusticia de un mundo que la había abandonado. Sus sollozos resonaron en la calle vacía, en un silencio que parecía aún más cruel por la ausencia de ayuda. La niña, con el cuerpo hundido en el suelo, cerró los ojos y dejó escapar un grito de desesperación que se ahogó en su garganta. ¿Por qué nadie la ayudaba? ¿Por qué la calle estaba llena de adultos que simplemente pasaban sin mirarla? Se sentía completamente sola, olvidada, descartada por un mundo que parecía no tener compasión. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera romperse en mil pedazos, y cada lágrima que caía por su rostro parecía un símbolo de su derrota, de su impotencia. La hambre la consumía, y el frío le calaba hasta los huesos, pero ella no podía levantarse, no podía seguir luchando. Solo podía llorar y temblar, esperando que tal vez, en medio de esa oscuridad, alguien la escuchara o la viera. Pero la calle permanecía en silencio, como si el mundo entero hubiera olvidado que ella existía. La niña sintió que todo se le venía encima, el peso de la injusticia, el rechazo, la pérdida de su madre, y la cruel indiferencia de quienes deberían haberla protegido. Su alma se estaba desgarrando lentamente, y en ese momento, parecía que no había esperanza, que su sufrimiento nunca terminaría. Cerró los ojos con fuerza,
como si eso pudiera detener el dolor, y en ese instante, su cuerpo se desplomó por completo, sin fuerzas para seguir. Sus lágrimas se mezclaron con la nieve y el polvo del suelo, formando un pequeño río de tristeza en aquella calle desierta. La niña quedó allí, sin poder más, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con desesperación. La noche parecía no tener fin, y en su mente solo había una única pregunta que resonaba: ¿por qué nadie viene a salvarme? ¿Por qué no hay nadie que vea mi sufrimiento y me ayude? La sensación de abandono era tan profunda que parecía que el mundo entero se había olvidado de ella, que su llanto era solo un eco en un vacío infinito. La fría brisa le atravesaba los huesos, y su cuerpo temblaba sin control, mientras su alma se hundía en un abismo de tristeza y desesperanza. La pequeña, tan vulnerable, parecía estar al borde de la muerte, atrapada en un silencio absoluto, en un dolor que parecía no tener fin. La oscuridad la envolvía por completo, y por un momento, su visión se empezó a nublar, como si la vida misma estuviera escapándose de ella. En ese instante, su cuerpo quedó completamente inerte, solo la respiración agitada y el llanto aún presente en sus labios. La escena parecía condenada a la eternidad del sufrimiento, sin ninguna esperanza a la vista, como el clímax de un dolor que parecía insuperable. ¿Alguien, en medio de esa noche fría y silenciosa, escucharía su súplica? ¿Alguien la salvaría antes de que fuera demasiado tarde? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras la niña permanecía allí, en la calle desierta, en el umbral de la más profunda desesperación. La niña, completamente agotada, cayó de rodillas en medio de la calle, sus manos temblorosas aferrándose al suelo frío y polvoriento. Sus lágrimas, silenciosas y desesperadas, recorrían su rostro en ríos de dolor. Sin más fuerzas que su propia tristeza, cerró los ojos por un momento, dejando que el silencio la envolviera, como si así pudiera escapar del sufrimiento que la consumía. La noche seguía siendo una oscuridad infinita, y en ese silencio absoluto, solo se escuchaba el suave murmullo de su respiración entrecortada. Sus pequeños dedos apretaron la tierra, buscando alguna forma de aferrarse a esa esperanza que se escapaba, que parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba. La tristeza la había dejado completamente vulnerable, sin ganas de luchar, sin fuerzas para seguir resistiendo. Solo quedó allí, en esa posición de total entrega, mirando al cielo con ojos vacíos, buscando alguna señal, alguna respuesta en las estrellas que brillaban tan lejanas y frías. Sus labios temblaban, y en un susurro apenas audible, empezó a murmurar una oración, una súplica que nacía desde lo más profundo de su alma. Sin voz fuerte, solo un murmullo que se perdía en la noche, una plegaria que pedía ayuda, que pedía protección, que clamaba por un milagro. No era más que un eco de su desesperación, un grito ahogado en medio de la soledad más absoluta. La niña levantó la vista hacia el cielo, con la esperanza de que tal vez, en esa vastedad infinita, alguien la escuchara. En ese momento, la escena quedó suspendida en una tensión casi palpable, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que ocurriera algo que cambiaría todo. La respiración de la pequeña se volvió más pausada, y su cuerpo, que parecía a punto de rendirse, quedó completamente quieto, como si hubiera abandonado toda resistencia. La noche parecía esperar también, en un silencio expectante, como si supiera que algo grande estaba por suceder. La calle vacía permanecía en calma, pero en el corazón de la niña, en esa entrega total, se sentía una mezcla de miedo y esperanza, una sensación de que tal vez, algo más allá de ella, más allá de su sufrimiento, estaba a punto de llegar. Sus lágrimas seguían cayendo lentamente, sin ningún sonido, solo la evidencia de un corazón que, en ese momento, se entregaba por completo a la impotencia. La pequeña, con la cabeza inclinada hacia atrás, seguía mirando al cielo, sus pensamientos llenos de preguntas sin respuesta, su alma llena de un anhelo desesperado. En esa pausa dramática, en ese instante suspendido en el tiempo, parecía que todo se iba a acabar, que la noche se la llevaría para siempre, que el sufrimiento había llegado a su límite. Y entonces, en medio de esa quietud, en ese silencio que parecía anunciar el fin, algo indescriptible empezó a suceder.
La atmósfera cambió, una presencia que nadie podía ver empezó a acercarse lentamente. La oscuridad se volvió más tenue, y una luz suave, cálida, empezó a envolverla sin que ella pudiera verla todavía. La escena se preparaba para un momento que nadie esperaba, un momento que marcaría el comienzo de un cambio increíble. La niña, en su entrega total, estaba a punto de descubrir que no estaba sola, que aquella noche, en medio de su mayor desesperación, algo más grande que ella, algo lleno de amor y misericordia, estaba a punto de llegar. La niña permanecía allí, completamente rendida, sus lágrimas aún caían silenciosas y sin fin. La noche parecía haberla envuelto en un manto de tristeza y desesperanza, y en ese silencio profundo, su corazón latía con un dolor que parecía insoportable. Sus ojos estaban fijos en el cielo, buscando alguna señal, alguna respuesta en las estrellas que brillaban tan lejos, tan frías. En esa soledad abrumadora, con su rostro marcado por el polvo y las lágrimas, empezó a susurrar una oración, una súplica desde lo más profundo de su alma. Sus labios temblorosos pedían ayuda, pedían protección, pedían un milagro. Solo un eco de su desesperación quedó en la noche, un grito ahogado en medio de la oscuridad. La pequeña levantó la vista hacia el cielo, con la esperanza de que, en esa vastedad infinita, alguien la escuchara. La escena quedó suspendida en un instante de tensión, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, aguardando en silencio lo que estaba por suceder. La respiración de la niña se volvió más pausada, su cuerpo, vulnerable y agotado, permanecía inmóvil, entregado a la impotencia. La calle vacía parecía contener la espera de algo que nadie podía prever. La noche, en su quietud, parecía también contener la promesa de un cambio, de una esperanza que emergía desde lo más profundo del corazón de esa niña herida. En ese momento, en esa entrega total, en esa pausa que parecía eterna, algo empezó a acontecer. Una presencia que nadie podía ver, que nadie podía anticipar, comenzó a acercarse lentamente. La oscuridad se tornó más suave, más luminosa, y una luz cálida y llena de paz empezó a envolverla sin que ella pudiera verla aún. La atmósfera cambió, y en ese silencio expectante, en esa quietud que parecía anunciar el fin de todo sufrimiento, algo extraordinario sucedió. De repente, una figura llena de amor y misericordia apareció en medio de la noche. No era una presencia que pudiera ser vista con los ojos, sino que se hizo sentir en el corazón de la niña, en su alma. Era Jesús, el Salvador, enviado en ese instante preciso, en ese momento en el que nadie esperaba nada. Llegó cuando ya parecía que todo se había perdido, cuando la esperanza había sido enterrada bajo el peso del dolor y el abandono. Pero Él no llegó con palabras de reproche ni con juicios, sino con una paz que sobrepasaba toda comprensión. Su presencia trajo consigo una calma profunda, un consuelo que envolvía todo el entorno, como un abrazo cálido en medio de la fría noche. La niña, en su entrega total, sintió algo diferente, una sensación de amor incondicional, de protección que nunca antes había experimentado. Jesús se acercó lentamente, y en ese acto, en esa llegada en el momento justo, todo cambió. La tristeza empezó a disiparse en su corazón, reemplazada por una esperanza renovada y una sensación de ser vista, de ser amada, de no estar sola. La angustia se convirtió en paz, y el miedo en confianza. La niña, con el rostro aún marcado por las lágrimas, levantó lentamente su mano temblorosa, tocando esa presencia invisible, como si pudiera tocar su misericordia, su gracia infinita. En ese instante, supo que Jesús había llegado para darle respuesta a su sufrimiento, para recordarle que su amor era más fuerte que cualquier dolor, que en medio de la oscuridad siempre hay una luz que nunca se apaga. La escena entera se llenó de una emoción profunda, un alivio que tocaba el alma, y en ese momento sagrado, la esperanza renació en el corazón de esa niña abandonada. Jesús, en su infinita misericordia, le ofreció paz, consuelo y una promesa de que nunca más estaría sola, que su amor la acompañaría siempre, incluso en los momentos más oscuros. Y así, en esa noche de lágrimas y silencio, una nueva historia comenzó, una historia marcada por la presencia del amor divino que llega justo cuando más se necesita. La niña,
Todavía arrodillada en medio de la calle, sintió de repente una presencia que llenó todo su ser, algo que no podía explicar con palabras. La paz que inundó su corazón fue tan profunda que pareció detener el tiempo. En ese instante, en medio de su sufrimiento y desesperanza, Jesús apareció, no con palabras fuertes ni con gestos grandiosos, sino con una calma poderosa que parecía atravesar toda la oscuridad que la rodeaba. La luz suave que emanaba de él iluminó la escena, llenando cada rincón con una calidez que parecía envolverla en un abrazo infinito. La niña sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su alma se llenaba de una fuerza que no sabía que tenía. Esa presencia divina le concedió un silencio interno, un consuelo que sobrepasaba todo su dolor y una protección que la hacía sentir segura, incluso en medio de la noche más fría. Sin embargo, la verdadera transformación sucedió también en el entorno. Los adultos que estaban allí, sus padrastro y otros familiares, se quedaron paralizados, con los ojos abiertos de par en par. Sus rostros, que antes reflejaban dureza y desprecio, ahora estaban marcados por una mezcla de shock y vergüenza. La sorpresa los había dejado sin palabras, y por un momento, parecieron enfrentarse a algo que no podían comprender ni controlar. Sus miradas vacilaron, y en silencio, se sintieron pequeños ante la presencia de aquella paz que Jesús traía. El padrastro, que días antes la había empujado y echado sin piedad, quedó con la boca entreabierta, incapaz de pronunciar una sola palabra. La niña, en su corazón, sintió que algo había cambiado para siempre. La fuerza que Jesús le otorgó no solo la fortaleció en su espíritu, sino que también sembró en ella una profunda convicción: su sufrimiento no había sido en vano. No era solo el castigo de unos adultos crueles, sino que había sido un proceso que la había llevado a comprender que, incluso en la más profunda oscuridad, siempre hay un rayo de esperanza. La presencia de Jesús había traído justicia silenciosa, una victoria que no necesitaba palabras, solo el poder del amor divino. Los adultos, afectados por esa visión que parecía sobrenatural, comenzaron a sentir una especie de vergüenza. La vergüenza de haber sido tan duros, tan insensibles, de haber tratado a esa niña como si no tuviera alma. Algunos bajaron la mirada, otros se quedaron en silencio, incapaces de sostener la mirada de Jesús, que parecía atravesarles con su mirada llena de amor y misericordia. La niña, por su parte, se levantó lentamente, sintiendo en sus piernas una nueva fuerza que nunca antes había experimentado. La presencia de Jesús no solo la había protegido, sino que también le había dado una valentía que brotaba desde lo más profundo de su corazón. Miró a los adultos con una mezcla de compasión y esperanza, sabiendo que su sufrimiento había tenido un propósito mayor. Que esa noche, en medio de lágrimas y lágrimas, algo realmente había cambiado. La justicia divina no siempre llega en forma de castigo visible, sino en la transformación del corazón, en la revelación de que el amor y la misericordia son más poderosos que cualquier crueldad. La presencia de Jesús en ese momento no solo había traído paz a la niña, sino que también había tocado las conciencias de quienes la habían lastimado. La noche, que parecía marcada por la tristeza, ahora se convertía en un símbolo de la esperanza que llega cuando menos se espera, cuando todo parece perdido. La niña, con su rostro aún marcado por el polvo y las lágrimas, se sintió protegida, fortalecida y llena de una paz que solo el amor divino puede dar. Ella sabía, en lo más profundo de su corazón, que su sufrimiento no había sido en vano, que su historia había cambiado para siempre, y que, con Jesús a su lado, podía enfrentar cualquier cosa. La noche todavía permanecía, pero en su interior una luz brillante nacía, y aquella luz era la prueba de que la justicia, la misericordia y el amor divino siempre triunfan, incluso en los momentos más oscuros. La niña quedó allí, en medio de la calle, con el corazón aún latiendo con fuerza, pero ahora, una sensación diferente empezaba a envolverla. La presencia de Jesús, silenciosa y poderosa, había llegado en el momento más oscuro, y en ese instante, algo dentro de ella empezó a cambiar. La paz, que antes parecía lejana e inalcanzable, ahora florecía lentamente en su interior.
La tristeza, aunque todavía presente en sus lágrimas, había sido reemplazada por una calma profunda, una certeza de que no estaba sola, de que el amor divino la había alcanzado justo cuando más lo necesitaba. La niña levantó la vista, respirando con tranquilidad, sintiendo que esa protección invisible la cubría completamente. La noche, que parecía haber sido un lugar de tormento y soledad, ahora se transformaba en un espacio de esperanza y renovación. Sin miedo ni angustia, se levantó lentamente, sintiendo en cada paso una fuerza que no había tenido antes. La presencia de Jesús había restaurado su espíritu, le había dado la confianza y el valor para seguir adelante. Miró a su alrededor y vio a los adultos que antes la habían despreciado, sus rostros todavía estaban marcados por la sorpresa y la vergüenza, pero también por un cambio sutil. La vergüenza de lo que habían hecho, la incomodidad por haber sido testigos de algo que no podían comprender, y quizás, el temor de que esa presencia divina también los tocara a ellos en su corazón endurecido. La niña, en su corazón, agradeció en silencio, sabiendo que aquel momento no solo había sido un encuentro con lo divino, sino también una victoria sobre el sufrimiento y el abandono. La misericordia de Jesús no solo la había protegido, sino que la había llenado de una esperanza que ahora brillaba con intensidad. Sentía que, en medio de su dolor, su historia tenía un propósito mayor, enseñarles a todos que el amor de Dios no falla, que en medio de la oscuridad siempre hay una luz que puede iluminar el camino. La pequeña comenzó a caminar con pasos firmes, con la certeza de que su vida no sería definida por el desprecio o la crueldad de otros, sino por el amor que Dios le había demostrado en ese momento. La presencia de Jesús había dejado en ella un mensaje claro y poderoso, que no importa cuán grande sea la tormenta, cuán profunda la herida, el amor divino siempre llega, siempre sana, siempre restaura. Ella sabía que, aunque las heridas físicas sanan con el tiempo, las heridas del alma también pueden ser curadas por la misericordia y la paz que Jesús trae a quienes confían en Él. La noche seguía allí, pero para ella, todo había cambiado. Ahora, en su rostro aún se reflejaba la tristeza, pero también una chispa de esperanza, una confianza renovada en que su vida tenía un propósito y que, pase lo que pase, nunca estaría sola. Jesús se despidió suavemente, dejando esa paz en su corazón, y desapareció en la misma forma silenciosa y luminosa en la que había llegado. La niña quedó sola, sí, pero con un espíritu renovado y la certeza de que el amor divino siempre la acompañaba. Y en ese silencio, en esa calma, quedó la invitación para todos los que la escuchan. ¿Reconocen también la presencia de Jesús en sus momentos más oscuros? ¿Se han dado cuenta, alguna vez, de que el amor de Dios puede llegar justo cuando menos lo esperan y cambiar toda su historia? La respuesta está en su corazón y en su fe. Porque, en la vida, muchas veces enfrentamos situaciones que parecen imposibles de superar, pero siempre hay una luz que puede brillar en medio de la sombra. Solo hay que aprender a abrir los ojos y el corazón, a confiar en que, aunque no siempre podamos ver a Jesús con los ojos físicos, su amor y su misericordia están allí, acompañándonos en cada paso. La historia de esa niña nos recuerda que el amor de Dios nunca falla, que en medio del dolor, Él nos ofrece esperanza, y que, si somos capaces de reconocerlo, podemos encontrar en Él la fuerza para seguir adelante, con paz en el corazón y fe en el futuro.